Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal FrioCool Refrigeración. Hoy vamos a hacer un video de cómo hacerle mantenimiento a los manómetros o manovacuómetros, que es su nombre técnico. Vamos a hacer también lo que es la calibración de las agujas, como pueden ver allí que está descalibrada. También vamos a hacer lo que es hacerle mantenimiento a lo que es el kit de gomas y válvula de las mangueras, que es el gusanillo y la goma, el sello. También vamos a hablar un poco sobre qué manómetros comprar a la hora de buscar unos manómetros para trabajar la refrigeración. Espero les guste este video, suscríbanse a mi canal, compártanlo, denle like. Entonces espero les guste este video. Ok, vamos a empezar, como les dije, a hacer lo que es el mantenimiento de estos manómetros y la calibración de ellos, porque como pueden ver acá, está un poco sobrepasado del cero, como pueden ver allí, y acá está por debajo de cero, ¿ok? Acuérdense que por lo tanto este se llama manovacuómetro. Hay muchos que le llaman manómetro, sí, o sea, es aceptable. Pero manovacuómetro es porque este tiene la capacidad o la función de medir presión por debajo de la atmósfera y por encima de la atmósfera, porque tiene la función de hacer vacío. Este solamente mide presión por arriba de la atmósfera, ¿ok? Porque no tiene para hacer vacío, acuérdense. Manovacuómetro es su nombre técnico, ¿ok? Así que lo primero que vamos a hacer es a ver cómo están sus mangueras, ¿verdad? Lo que les quiero decir es esta goma tenemos que ver en qué estado están, y el gusanillo es ese que tiene ahí en el medio, ¿ok? Es importante saber eso. Esta goma y el gusanillo es ese que tiene allí. Para hacer todo esto y el mantenimiento de todo esto vamos a necesitar lo que es lubricante 410, un destornillador muy fino, de pinza fina, de pala. Este es un adapter que vamos a hablar ahora sobre esto. Esto es un adapter para gas R410, ya que las mangueras estas no lo traen. Hay unos que sí. Una pinza para sacar el gusanillo, una brocha y un poco de papel higiénico para limpiar las mangueras y los manómetros, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a calibrarlo. ¿Cómo lo calibramos? De esta manera. Hay muchos de los manómetros, que aquí les voy a colocar una foto ahora para que lo vean. Este es marca Honeywell, no sé si lo pueden lograr a ver allí. Marca Honeywell. Es una de las marcas más reconocidas en lo que es en la parte de refrigeración, ¿ok? Por lo tanto, yo les recomiendo, vamos a hablar un poco también sobre cómo a la hora de comprar unos manómetros o manovacuómetros, cuál comprar, ¿ok? ¿Por qué? Tienen que saber comprar, porque este manómetro o manovacuómetro alcanza hasta 500 psi en la supuestamente reloj de baja, ¿ok? Y hasta 800 en el de alta. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente este es muy bueno y es el mejor, porque muchos te van a decir, mira, hay manómetros o manovacuómetros que no te sirven para 410, no te sirven para R22, que no te sirven para 134. Eso es mentira. Todos para mi concepto, sirven para todos los trabajos y todos los gases. Solamente tienes que saber las presiones que usan cada tipo de gas, ¿ok? De todas maneras, este tiene acá para 410, 22, 404 y 134, como lo pueden ver ahí. Este trae para todos. Por eso les digo que traten de comprar este tipo de manómetro, o por lo menos que sea de 500 en el de baja y de 800 en el de alta. ¿Por qué? También les explico. Aunque queremos saber que un compresor de nevera está comprimido o está comprimiendo bien o está dañado internamente los flappers, ¿cómo sabemos? De esta manera. Tenemos que presurizarlo hasta 500 psi, ¿ok? Y apagar el compresor. Entonces, si él baja, poco a poco está descomprimido. Está malo los flappers. Por lo tanto, este manómetro es especial para eso. O sea, especial en el sentido que este llega hasta 800. Los otros aquí llegan hasta 250.
y este de alta llega hasta 500, los otros manómetros. Entonces, si tú lo presurizas hasta 500, si tienes el otro manómetro, estás forzando el reloj y lo puedes dañar. Por eso que les digo, traten de que siempre que vayan a comprar unos manómetros, compren así, que por lo menos en alta llegue a 800 y aquí en baja llegue a 500, ¿ok? Entonces seguimos. Para calibrarlo y poner esta aguja en el cero donde debe ir, y esta también tenemos que quitar esta tapita. Hay muchos manómetros que vienen aquí que son desenroscables aquí y lo puedes calibrar. Este no, este trae esta gomita como la pueden ver acá y la sacamos y lo calibramos. Vamos a hacer eso. Vamos a sacarle la gomita con el destornillador. Es muy fácil de sacarlo. Esto suele pasar porque de tantas presiones que medimos, altas y bajas, normalmente el reloj se va descalibrando poco a poco, ¿ok? Ya le quitamos la gomita, metemos el destornillador por ahí. Él tiene su huequito como lo pueden ver ahí. Si lo logran ver, ¿verdad? Ok. Por ahí metemos el destornillador y ahí está un tornillito adentro. ¿Lo están viendo? Ok. Ahí lo ponemos. Ahí pueden verlo, cómo lo vamos a calibrar. Si le damos hacia acá, sube. Si le damos a este lado, él baja. Entonces lo calibramos hasta donde llegue a cero. Ahí está, ¿ves? Le damos unos golpecitos porque hay veces que miren. Entonces, ahí está perfecto ya. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer con este. Vamos a quitar. Tenemos que ponerle el taponcito de una vez porque se pierden muy fácilmente. ¿Ok? Ahora vamos a quitar este. Lo colocamos acá y hacemos el mismo procedimiento. Ahí se baja, si para el otro lado sube. Lo llevamos hasta cero. Ahí está perfecto ya. Nos pasamos un poquito. Ahí está, ¿ves? Entonces, ya ahí los tenemos calibrados los dos, ¿ok? Este y este. Es importante eso, tenerlos bien calibrados, porque a la hora de que midamos una expresión, sea de 410, 22 o de R134, no vamos a tener una lectura correcta. Le colocamos el taponcito, muy importante, ¿ok? ¿Qué quería decirles con este adaptador? Estas mangueras todas son para la misma medición que traen los aires acondicionados convencionales, que son R22, que son entradas de 1/4, ¿ok? Este es un adapter para 410, R410. Hay mangueras que lo traen, que es esta, la de la alta normalmente, porque como bien saben el 410 es un gas de alta presión, ¿ok? El 22 no. Entonces para eso se usa este adaptador. Se coloca acá. Perdón. Se coloca acá en la manguera y este se conecta en el aire acondicionado para medir 410 en el manómetro de alta, ¿ok? Ok, otra cosa que quería decirle era, esto siempre hay que cambiárselos con el tiempo, hay que estar haciéndole este tipo de mantenimiento a los, esto que ven acá es la goma, el sello y el gusanillo, ¿verdad? Esto tenemos que estar pendientes siempre de esto en los manómetros. ¿Por qué? Ya yo le cambié a este. Ya este yo se lo cambié. Vamos a ver este que lo vi que estaba un poco roto para que vean la diferencia. ¿Ok? Miren cómo está esta goma. A ver si la logran ver allí. Miren cómo está toda comida, ¿ves?
esta goma hace de que nosotros tengamos pérdidas. Si hacemos vacíos, si ponemos gas, la medición no va a ser la correcta. Por lo tanto, tenemos que cambiarla. ¿Cómo la cambiamos? De esta manera. Le ponemos con el mismo destornillador de pinza. Le metemos y la sacamos con los dedos. La podemos sacar. Ahí viene, ¿ves? Ok. Una vez que medio la saquemos, ya la podemos sacar con los dedos. Miren cómo está esta goma. Esto hace que nosotros tengamos pérdida y fuga, ¿ok? Ahora vamos a colocarle la nueva, que es esta que tenemos acá. El gusanillo, si queremos, no lo cambiamos. Normalmente él no se daña si no tenemos que en realidad trabajarlo mucho, que ya tenga desgaste, X cosa. Pero si vamos a cambiar la goma, es bueno cambiar el gusanillo de una vez, ¿ok? Ok. ¿Cómo le sacamos el gusanillo? Ella queda así, de esta manera. ¿Cómo le sacamos el gusanillo? Con la pinza lo agarramos y lo desenroscamos. Él es enroscado, ¿ok? De esta manera, ¿ves? Agarramos acá y le damos vuelta. Él solito va saliendo, ¿eh? Esta es la manera de hacer mantenimiento a los manómetros. Esto siempre hay que estar pendiente. Aquí está. Él es enroscado, ¿ok? Ahora le vamos a colocar este que está acá. Lo volvemos a meter y lo enroscamos. Ok, entonces como habíamos dicho, lo vamos enroscando. Y lo vamos enroscando y ahí está ya el gusanillo. ¿Cómo le colocamos la goma? De esta manera. Esta es la goma original, la nueva, para que vean la comparación. Están viendo una con la otra, es mucha la diferencia. Esto hay que estar muy pendiente. Como pueden ver, es como tipo embudo. Lo más fino va hacia abajo, esta parte va hacia adentro, hacia abajo. Y esta parte que está acá, ya va que no logra verse la imagen. Esta parte de arriba es la que va hacia arriba y esta que es como un embudo, lo más fino, va hacia abajo. ¿Cómo? De esta manera. Es muy fácil ponerlo aquí y, como dijimos, la parte más fina hacia abajo. La ponemos, le hacemos un poco de presión con el dedo y ya ella no se sale. Y así queda, ¿ok? Como pueden ver. Entonces, esto es importante que lo hagamos siempre para que no tengamos ningún tipo de fuga. Ya yo a las demás se lo hice. Él usa otro acá. Él usa otro de esas gomas acá. No usa gusanillo. Pero este no se daña así tan fácilmente. Porque este casi nunca lo desenroscamos. Entonces, como ahí no se puede ver mucho, pero estos no se dañan casi. Los que más se dañan son estos, que son los que desenroscamos y enroscamos siempre en el aire o la nevera, donde quiera que vamos a hacer la reparación. ¿Ok? Entonces, yo le hago siempre mantenimiento a las correas también. ¿Por qué? Hay que mantenerlas, como pueden ver, estas están un poquito brillantes, porque yo siempre agarro un poco de papel higiénico, le echo un poco de W y las engraso. ¿Por qué? Porque con el tiempo ellas se van secando. Ellas con el tiempo van perdiendo y se van poniendo muy secas y se pueden romper a la hora de medir una presión muy alta, ¿ok? La brocha la uso para limpiar todo el poco de polvo que tienen por acá arriba, que miren cómo se le ve ahí. Entonces todo eso se lo saco yo y con el mismo periódico, con el mismo papel, le echo también para mantener las gomas lubricadas, ¿ok? Entonces esta es la manera de hacerle mantenimiento a un manovacuómetro o manómetro. Siempre hay que mantener todo limpio
Ya saben, a la hora de comprar un vacuómetro o unos manómetros, es importante que compren, como ya les dije, de 800 en alta y de 500 en baja, para que no tengan ningún tipo de problema al presurizar un compresor, que quieren saber si está bueno o está malo. Es importante tenerlo, ok. Bueno, sin más que decirle, así terminamos este video. Espero les haya gustado, espero les haya hecho útil para aquellas personas que están iniciando en esta carrera de la refrigeración, y que sirva de algo, ok. Espero les haya gustado este video, compártanlo, denle like, suscríbanse a mi canal para que sigamos teniendo este tipo de contenido y de videos para que sean útil para ustedes, ok. Compartan, suscríbanse, no lo olviden, acá abajo. Entonces quedamos así, será un video hasta la próxima, ok. Hasta luego.